Pasen al versículo 5. Pablo siguió mencionando los peligros en los que él estaba sorteando y manejando. Fíjese los peligros que Pablo mencionó. Hay palabras claves en el versículo 5. Pablo tuvo que desafiar los peligros en su propia vida. Note la palabra circuncisión. Note el peligro ese. Y en el contexto de Pablo, eso significaba lo siguiente. Fíjese bien, los judíos, incluyendo a Pablo, pensaban que la circuncisión era el sello de la salvación y que una persona, si se circuncidaba, demostraba el estricto cumplimiento de la ley mosaica y eso le hacía ya heredero del reino de los cielos. Eso fue un problema y un peligro que desafió Pablo e invitó al resto de judíos a desafiar el mismo peligro. Y él está diciendo lo siguiente: la circuncisión no salva a nadie. La circuncisión no salva a nadie, ni a judíos ni a gentiles. Y eso fue lo primero. Primer peligro a desafiar. Note la segunda frase, la palabra linaje. Somos del linaje de Israel. Había una segunda creencia entre ellos. Los judíos pensaban que por ser descendiente de Abraham, todos eran salvos. Por ser de la línea y ser descendiente de Abraham, todos los judíos eran salvos. Y era un segundo peligro y obstáculo para alcanzar la meta que Dios había propuesto en la vida de ellos. Y era el segundo desafío para Pablo y todos los judíos. El hecho de ser descendiente de Abraham no salva a nadie. Hay que convertirse a Cristo. Y ese fue el segundo desafío. Tercero, note la frase de la tribu de Benjamín. Eso equivale al liderazgo de Judá. Ser de la tribu de Benjamín representaba el liderazgo en Judá. Y la razón es que esa tribu siguió fielmente a David en el Antiguo Testamento y se apoderó del liderazgo del reino del sur. El hecho de ser líder en la iglesia no indica que la persona es salva. El hecho de ser líder en este mundo y llegar a ser líder en la iglesia no indica que la persona es salva. Para ser salvo tiene que cumplir el requisito de todos, entregarse a Jesucristo por la fe. Así que hay líderes naturales en este mundo que están liderando dentro de la iglesia y no son creyentes y no son salvos. Y note, ese es el tercer peligro. Note un cuarto peligro. Dice Hebreos de Hebreos. Hebreos de Hebreos. Pablo era hijo de padres judíos. Y por eso Hebreos de Hebreos. Además de eso, hablaba el idioma y seguía la tradición judía. Por esas tres razones, él dijo, yo soy hebreo de hebreos. Es decir, soy un ciudadano que nací de padres judíos. Hablo el idioma y sigo la tradición judía. Por lo tanto, hebreo de hebreos. Pero el hecho de ser hebreo de hebreos tampoco da la salvación. Ese es un obstáculo a la meta. Y finalmente, número 5, fariseo. Eran los legalistas de la época que aplicaban literalmente el Antiguo Testamento a la vida diaria. Un fariseo era una persona estricta en el cumplimiento del Pentateuco. Ellos se ceñían literalmente a la ley mosaica. ¿Cuál era el problema con eso? El problema es que una persona que cumpliera toda la ley no se salvaba.
La ley no salva a nadie. La ley solamente divulga lo que es pecado y la ley solamente condena a los que pecan. El Salvador sigue siendo Jesucristo. Y para que cualquiera de ellos, cualquier fariseo de ellos, por más estricto que fuese, apegado a la ley, tenía que convertirse a Cristo para salvarse. Así que ese era un quinto peligro para lograr las metas. Fíjese en términos generales, los rituales. No importa, los rituales que cumplamos, cualquiera que sean, no salvan a la persona. Por eso, a manera de aplicación, diré lo siguiente. Hay muchas personas que dicen ser cristianas y se bautizaron en agua y se condenarán. Se irán al infierno, aunque se bautizaron en agua, porque el rito de bautizar en agua no salva a las personas. La salvación sigue siendo por la fe en Jesucristo. 2. El hecho de pertenecer a la nación judía no indica que se salvarán. Para salvarse, cualquier judío de cualquier época tenía que depositar la fe en Jesucristo. Así como está escrito en el Antiguo Testamento, el justo por la fe vivirá. Un tercer aspecto es que el hecho de ser líder natural o líder en la iglesia no garantiza que sea salvo. Puede ser líder natural y si no se ha convertido, es una persona bajo condenación. Y el último, que es donde yo veo más peligro para nosotros, donde habla del fariseo. Y voy a aplicarlo al contexto de la iglesia. Mire, podemos cumplir todos los reglamentos con nuestra propia carne, nuestro propio esfuerzo, cumplir los mandatos bíblicos. Y externamente podemos vivir todos estos reglamentos que están dirigidos a la iglesia y condenarnos al mismo tiempo. El hecho de cumplir los mandatos del Nuevo Testamento sin entregarse a Cristo equivale a condenación. Y ese para mí es el peligro más fuerte en el contexto de la iglesia. Es decir, estoy hablando de personas que van a culto, leen la Biblia, oran, ofrendan, hacen evangelismo, dan enseñanza y cumplen todo lo que tiene que ver con la integridad cristiana. Y aún así, si no son convertidos, son personas bajo condenación. Regreso al contexto de Pablo. Esas 5 cosas, circuncisión, linaje, liderazgo, padres judíos y fariseos, indujo a Pablo y a otros judíos que eran salvos por cumplir eso. Y eso fue una obstrucción y un obstáculo a las metas para lograr la madurez. No se puede lograr la madurez sin convertirse a Cristo. Y ese es el énfasis de ese versículo. Pasen al versículo 6. Hay unos efectos en la vida religiosa basado en lo que le dieron en el versículo 5. ¿Cómo evidenció Pablo que él tiene un celo religioso? Y él dice ahí mismo que él manifestó su celo por perseguir a la iglesia. Él quería demostrar que anda bien. Él quería demostrar que es una persona que es correcta ante Dios. Pero él pensó que el método de evidenciar que anda bien delante de Dios es por perseguir a los creyentes. ¿Es celo equivocado? Sí, es celo equivocado. La manera de crecer y desarrollarnos en nuestra vida diaria no se dará por perseguir y atacar a otros creyentes. Ese es un falso método de cómo lograr el crecimiento. Nadie va a crecer por atacar a otros creyentes. Pablo lo hizo y no logró nada.
solamente estar contra Cristo. Por eso fue confrontado personalmente por él cuando iba hacia Damasco. Y ahí mismo en ese versículo dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Note esa frase, que es fuerte. Él cumplió la ley estrictamente. Por eso era irreprensible. Un fariseo no podía señalar a Pablo, porque Pablo era íntegro en cuanto al cumplimiento de la ley. Ese hombre era ceñido a las escrituras del Antiguo Testamento y no era creyente, no era salvo. A partir del versículo 7, comience a notar lo que Pablo tuvo que hacer. Él tuvo un cambio en su mente, en su mentalidad. Y eso es lo que toca hacer. Esas son las recomendaciones. Si vamos a crecer y vamos a desarrollarnos conforme a la voluntad de Dios, entonces tenemos que seguir estas mismas directrices que Pablo siguió a partir del versículo 7. Note el pero. Va a ser contraste entre lo que viene diciendo en el versículo 6 y lo que sigue a partir del versículo 7. Va a ser contraste. Dice, pero en cuanto a estas cosas eran para mí ganancia. Todo eso que mencionó antes es lo que él pensaba que era ganancia. El cumplimiento de la ley, el reglamento bajo el control de la carne, era lo que él consideraba ganancia. Vivir una vida religiosa era su ganancia. Cumplir el Pentateuco, la ley, el Antiguo Testamento, era su ganancia. Es decir, la ganancia es cualquier beneficio para la vida natural en este contexto. Esa es la ganancia. Note el verbo he estimado. Note el verbo he estimado. Ese es el verbo que sale en el Nuevo Testamento con la palabra pastorear. Pastorear o guiar. Donde dice he estimado como pérdida. Esa cosa que estimó como pérdida era lo que pastoreaba a Pablo, era lo que guiaba a Pablo. Es decir, el Antiguo Testamento, el Pentateuco, la ley, era el pastor de Pablo. Eso fue lo que lo guió en su vida natural antes de la conversión a Cristo. Y entonces lo que él hizo es que dejó de usar esas cosas como guía en su vida personal y comenzó a seguir a Cristo. Note el contraste. Él dejó todos esos reglamentos y comenzó a seguir a Cristo. Es el verbo he estimado como pérdida. Él perdió la ley como su pastor, como su guía en la vida diaria. Y daré un concepto. Él no siguió esas normas que lo pastoreaban y lo guiaban. Eso es lo que hizo. Ese es el concepto. Voy a ampliar la palabra pérdida ahí. Y ese término lo sacaron de un barco o una nave que se hundió en el mar con todo su cargamento. Esa es la palabra pérdida. Cuando un barco o una nave se hundía en el mar o en el río con todo su cargamento, eso lo consideraron pérdida. Ahora interprete lo que Pablo está diciendo. La nave, que en este caso es él, y la carga, que son todos estos reglamentos, él las perdió. Todo él con su vida natural y su vida religiosa se perdió. Antes de convertirse a Cristo, el sistema de vida natural y religioso se pierde. Usted no tendrá nada, absolutamente nada como ganancia en el tribunal de Cristo, de todo lo que haga antes de convertirse a Cristo. Escuche con atención, con cuidado. Hay cero ganancia para todos los creyentes en todo lo que han vivido antes del día de la conversión. Eso es lo que he estimado como pérdida. Se hundió la nave con todo el cargamento.
Se hundió la persona con todos sus reglamentos. Se perdió. ¿Qué se perdió? Todo lo que hizo y toda la vida que vivió se perdió. No hay ganancias en su vida natural antes de ser creyente. Y esa es la experiencia de Pablo, eso es lo que está diciendo. Él ha perdido esas cosas por amor a Cristo. Note el concepto. Cristo debe reemplazar su religión. Ese es el concepto. Que Cristo reemplace su religión y que Cristo reemplace sus esfuerzos humanos. Esa es la parte moral que nos interesa a nosotros ahora. Déjeme decirlo de otra manera. Mire, no haga fuerza por vivir su vida cristiana. No haga fuerza. Escuche con cuidado. No haga fuerza. Su deber es este. Escuche. Su deber es este. Dependa de Cristo, confíe en Cristo y Él vivirá en usted y por medio de usted la vida cristiana. Eso es más sencillo. Eso es práctico. Y esa es toda la esencia de la vida cristiana. Dependa de Cristo. Confíe en Cristo. Para que Él viva en usted y exprese lo que es la vida de Él en usted y por medio de usted. Entonces Cristo vivirá la vida cristiana dentro de usted y expresará la vida cristiana por medio de usted. Y las personas externamente notarán que usted es distinto. Es sencillamente por eso, porque Cristo es distinto. Esas son las transiciones que hay que estar pendientes en el versículo 7. Y quiero que pase al 8. Versículo 8. Dice, ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida. El verbo estimar es el verbo pastorear. Todo lo que le guió a él antes de convertirse a Cristo, lo perdió. Esa es la primera idea. Y la palabra pérdida, ya sabe, es un barco que se hunde con todo su cargamento. Eso equivale a decir que todo lo que usted vivió antes de convertirse a Cristo, lo perdió. Todos los esfuerzos que haya hecho antes de convertirse a Cristo no tienen recompensa en el tribunal de Cristo. Y note la palabra excelencia. Excelencia del conocimiento de Jesús. Eso equivale a sobrepasar en altura. La excelencia es sobrepasar en altura. En otras palabras, el conocimiento de Cristo es más allá de la ley. Nuestra relación con Cristo supera a nuestra relación con la ley. Eso es lo que está diciendo. Otra manera de entenderlo. Mire, Cristo sabe más que el Antiguo Testamento y las ciencias naturales. Él es omnisciente. Él sabe mucho más que lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Y Él sabe mucho más que todo lo que sabe la sabiduría humana. Entonces, perderlo todo es perder los ritos de la religión y perder todo lo que hizo antes de ser convertido a Cristo. Por eso el concepto es este: no existió ganancia antes que usted fuera creyente delante de Dios. Lo perdió todo. El verbo tengo, al final donde dice tengo por basura, es el mismo verbo, pastoreo. Tengo, reemplácelo por pastoreo. Lo tengo por basura. Fue una pérdida el barco, fue una pérdida lo que había dentro del barco, fue una pérdida de persona y el cumplimiento y el esfuerzo que él hizo como persona. Y lo tengo por basura. Explicaré el término basura. Equivale a desecho. Basura es desecho.
ya sea del cuerpo o lo que sobra después que hagan una fiesta, lo que queda en una fiesta como comida, es considerada basura. Algunas versiones enfatizan un aspecto del término basura y lo traducen como excremento humano. Es uno de los términos que se usan y tiene razón, porque es uno de los usos para basura en la época. Pero también cuando hacían fiesta, lo que quedaba, lo consideraban basura, los desechos de la comida. Y de vez en cuando algunos le tiraban de la mesa a los perros, le tiraban desperdicio de estos y a eso llamaron basura también. Entonces lo que se le tiraba de la mesa a los perros, como una triza o un pedazo de tela rota, eso era considerado basura. Como aplicación final, déjeme decirle lo siguiente. Voy a darle una aplicación de ese texto. Deseche su vida religiosa y natural. Esa es la aplicación. Tiene que aprender y debemos aprender a desechar nuestra vida religiosa y natural para que estos dos aspectos sean reemplazados por Cristo. Cristo debe ser el sustituto de nuestra vida religiosa y nuestra vida natural. Sin este cambio, no lograremos las metas que Dios ha establecido para nuestra vida.